antes de que Marty McFly pisara el acelerador del DeLorean y nos enseñara que a 88 millas por hora la realidad se puede romper. El cine ya llevaba décadas viajando por el tiempo, pero eran viajes distintos, más extraños, más improvisados, más experimentales, a veces brillantes, a veces absurdos, y a veces tan raros que uno se pregunta cómo demonios aprobaron esos guiones. Antes de que las paradojas se volvieran mainstream, los directores ya estaban probando ideas que mezclaban romance, guerras, apocalipsis, comedia musical y hasta motociclistas perdidos en el pasado. No había reglas, no había líneas temporales, no había canon científico, había pura imaginación y muchísimo coraje creativo. Así que hoy vamos a revisar 11 rarezas de viajes en el tiempo antes de 1985, películas que pavimentaron el camino para Regreso al Futuro sin recibir ni la mitad del crédito. Ajusta el cinturón. El tiempo no espera a nadie, pero nosotros sí podemos perseguirlo. Número 11A. Connecticut Yankee in King Arthur's Court, 1949, cuando Bing Crosby viajó a Camelot. Si creías que mezclar viajes en el tiempo con humor, música y sátira era invento moderno, esta película ya lo había hecho en 1949. Y con Bing Crosby, nada menos. La premisa es tan simple como deliciosa. Un mecánico del siglo XX recibe un golpe en la cabeza y despierta en la corte del rey Arturo. En vez de entrar en pánico, decide usar su ingenio moderno para destacarse entre los caballeros de Camelot. Y sí, además canta, porque Hollywood en los 40 no perdía oportunidad de convertir cualquier premisa en un musical. Lo divertido es que Crosby interpreta al viajero como si hubiera caído en un pueblo vecino, no en la Edad Media. Predice eclipses, construye artilugios y hasta empieza a modernizar a los caballeros. El cine todavía no tenía efectos espectaculares, pero tenía encanto. Mucho encanto. Lo más interesante es cómo esta película plantó una semilla que después crecería en incontables historias. ¿Qué pasaría si un hombre común del presente fuera lanzado al pasado con todo su conocimiento? Es liviana, absurda y exagerada, pero abrió una puerta creativa enorme. Una prueba de que el viaje en el tiempo podía ser comedia, aventura y sátira a la vez. Número 10. The Time Machine, 1960. El clásico que definió el género. Si hay una película que moldeó la forma en que entendemos los viajes temporales en el cine, es The Time Machine. Basada en la obra de H. G. Wells, fue la primera vez que Hollywood trató el viaje temporal con verdadera solemnidad, profundidad y ambición visual. La historia sigue a un inventor victoriano que construye una máquina de latón, cristal y palancas, que se convirtió en uno de los íconos más reconocibles del cine. Cuando se lanza al futuro, vemos, en una secuencia innovadora para la época, cómo el mundo cambia a su alrededor. Edificios que crecen y caen, ciudades que se transforman y una humanidad que evoluciona y se divide. El viaje no lleva a un futuro brillante, sino a un mundo dominado por dos razas. Los Eloi, dóciles y aparentemente pacíficos. Los Morlocks, criaturas subterráneas que los controlan. El mensaje es demoledor. El progreso puede ser solo una ilusión. Lo revolucionario fue que la película no usó el viaje en el tiempo como truco, sino como vehículo filosófico. Preguntó cosas que aún hoy inquietan. ¿Estamos realmente avanzando? ¿O estamos cavando nuestra propia tumba tecnológica? No por nada ganó el Oscar a mejores efectos especiales. Para 1960, era como ver el futuro en pantalla. Y un futuro aterrador. Número 9. Beyond the Time Barrier, 1960. Un futuro radioactivo hecho con 2 pesos. El mismo año que The Time Machine arrasaba, este pequeño experimento independiente se animaba a mostrar un futuro oscuro, con un presupuesto que apenas alcanzaba para cartón y humo teatral. La historia arranca con un piloto de pruebas que lleva un avión supersónico a un límite desconocido. En vez de romper un récord, rompe el tiempo. Cuando aterriza, descubre que llegó al año 2024, pero no al que imaginamos. La humanidad ha sido devastada por una catástrofe nuclear, y la mayoría de los sobrevivientes son mudos, estériles y viven bajo tierra para evitar una atmósfera tóxica. Sí, es ciencia ficción pulp. Sí, los escenarios parecen sacados de una obra escolar, pero el mensaje era brutalmente serio.
En plena Guerra Fría, la película no necesitaba un presupuesto gigante. Bastaba la idea. Un pequeño error humano puede destruir para siempre el futuro. Lo fascinante de Beyond the Time Barrier es cómo, pese a su bajo presupuesto, se animó a mostrar un mundo sin esperanza. Fue uno de los primeros viajes al futuro pesimistas del cine, décadas antes de que la distopía se pusiera de moda. Y aunque los críticos la ignoraron, su influencia en el cine de ciencia ficción es más grande de lo que parece. A veces basta una advertencia disfrazada de película B para dejar huella. Número 8. The Time Travelers, 1964. Un experimento científico que sale mal. Muy mal. Imagina esto. Un grupo de científicos crea una pantalla que no solo muestra el futuro, sino que, accidentalmente, abre un portal hacia él. Y claro, se meten, porque en las películas de los 60 nadie sabía decir «esperemos a ver si es seguro». Una vez al otro lado, descubren un mundo postapocalíptico dominado por mutantes y sobrevivientes desesperados. La Tierra está muriendo, y ellos están atrapados en un siglo que no es el suyo. Lo interesante de The Time Travelers no es el presupuesto, que era mínimo, sino la ambición de su historia. Es una película que juega con paradojas, con realidades paralelas y con la idea de que escapar del futuro no siempre significa volver a casa. Y el final, un cierre circular, inquietante, casi existencialista. Uno de los primeros time loops del cine. No fue un éxito masivo, pero sí una semilla que inspiraría obras posteriores como The Time Tunnel y muchas otras historias que se atrevieron a decir, ¿y si el tiempo no fuera una línea, sino un círculo infinito? Número 7. Journey to the Center of Time, 1967. Cuando el laboratorio se convierte en máquina del tiempo. Si muchas películas de viajes en el tiempo necesitan un DeLorean, una cabina telefónica o una máquina victoriana llena de palancas, acá no hace falta nada de eso. El laboratorio entero es la máquina. En Journey to the Center of Time, un grupo de científicos está probando un experimento de alta tecnología cuando algo sale terriblemente mal. No solo abren una brecha temporal, se llevan con ellos todo el laboratorio: mesas, cables, paneles, pizarrones, paredes. Todo el edificio se despega del presente y empieza a rebotar a través del tiempo como un ascensor descontrolado. De repente están en un pasado remoto lleno de dinosaurios. Un salto más y aparecen en un futuro lejano, desolado, casi irreconocible. Y lo peor, no tienen idea de cómo detener el viaje. Sí, los efectos especiales son baratísimos. Sí, los dinosaurios parecen sacados de otra película. Sí, el futuro se nota construido con restos de otros sets. Pero la idea central es potentísima para 1967. ¿Qué pasa si no viaja una persona, sino todo tu mundo? A diferencia de otras historias, acá no hay protagonista que elige subirse a la máquina. Nadie pidió viajar, nadie se ofreció como voluntario. Simplemente quedan atrapados en una falla del tiempo, y lo único que pueden hacer es reaccionar. La película mezcla ciencia ficción pulp, aventura por episodios, diálogos pseudocientíficos encantadoramente ridículos, y un final oscuro que no tiene nada de final feliz clásico. Porque Journey to the Center of Time se anima a algo que muchas producciones de la época evitaban: sugerir que hay errores que no se pueden deshacer, que una vez que rompes el tiempo, quizás no haya forma de volver exactamente al punto de partida. Es una rareza total, sí, pero también es una cápsula perfecta de lo que era el cine de ciencia ficción sesentero. Poco presupuesto, muchísima imaginación y cero miedo a terminar con una nota inquietante en lugar de una sonrisa. Número 6. Planet of the Apes, 1968. A veces no necesitas una máquina del tiempo para contar una historia de viajes temporales. A veces, todo lo que necesitas es un final tan brutal que cambie el cine para siempre. Eso es exactamente lo que hizo Planet of the Apes en 1968. A primera vista, parece una aventura espacial más. Astronautas que se estrellan en un mundo extraño, donde los simios son la especie dominante, y los humanos, simples criaturas primitivas. Pero lo que nadie esperaba era que este no era otro planeta. Era nuestro planeta, en un futuro muerto y devastado. Charlton Heston interpreta a George Taylor, un astronauta cínico que busca respuestas y libertad en una sociedad donde los roles se han invertido. Los simios gobiernan, los humanos no hablan, y Taylor es tratado como un error biológico que no debería existir. Durante casi toda la película, el tema del tiempo está escondido.
No hay máquinas, portales ni explicaciones científicas. Lo que hay es una lenta sensación de que algo no encaja, como si la historia estuviera guardando un golpe letal para el final. Y vaya que lo hace. La escena de la Estatua de la Libertad, emergiendo entre la arena, no solo redefinió los finales sorpresa, sino que se convirtió en un símbolo cultural. En 1968, con el miedo nuclear en su punto más alto, ese final fue un choque psicológico, una advertencia disfrazada de entretenimiento. El futuro podría no necesitar extraterrestres para destruirnos, podríamos hacerlo nosotros mismos. Planet of the Apes permanece como uno de los giros temporales más elegantes y demoledores en la historia del cine. No necesitas ver el viaje para sentir sus consecuencias. A veces, el viaje en el tiempo es el golpe que te espera al final. Número 5. Slaughterhouse-Five, 1972. Pocas películas han tratado el viaje en el tiempo con tanta extrañeza, humanidad y caos emocional como Slaughterhouse-Five. No es una aventura clásica, no es una paradoja de manual, no es una trama de causa y efecto. Es algo distinto, algo que, para 1972, nadie estaba preparado para ver. Basada en la novela de Kurt Vonnegut, la historia sigue a Billy Pilgrim, un hombre que se vuelve despegado del tiempo. Eso significa que no viaja en una línea recta, ni usa máquinas, ni controla nada. Simplemente salta entre momentos de su vida sin aviso alguno. Un instante está en su boda. Al siguiente, está muriendo. Al siguiente, está en un zoológico extraterrestre. Y luego en medio del infierno de la Segunda Guerra Mundial. Todo así, sin explicación, sin lógica y sin permiso. Lo que hace especial a Slaughterhouse-Five es que su estructura es el viaje en el tiempo, fragmentada, emocional y lógica. Exactamente como funcionan los recuerdos traumáticos. La película mezcla humor negro, tragedia, guerra, alienígenas y filosofía con un tono que parece sencillo, pero que golpea más fuerte de lo que admite. El director George Roy Hill se arriesgó. Usó saltos temporales sin transición suave, cambios de tono abruptos y una puesta en escena que te obliga a sentirte tan desorientado como Billy. Y eso era revolucionario en los 70. Muchos críticos de la época no sabían qué hacer con ella. ¿Era ciencia ficción? ¿Era una sátira? ¿Un drama bélico? En realidad era todo eso y más. Hoy, Slaughterhouse-Five es considerada una rareza esencial del género, una prueba de que los viajes en el tiempo no necesitan reglas, solo la sensación de estar atrapado entre momentos que no pediste revivir. Número 4. Time After Time, 1979. Esta película tiene una premisa tan absurda que, por alguna razón, funciona muchísimo mejor de lo que debería. H.G. Wells persiguiendo a Jack el Destripador, en 1979. Sí, eso es literalmente la trama. En el Londres victoriano, Wells presume su nueva máquina del tiempo. Todo va bien hasta que uno de sus invitados revela ser Jack el Destripador, quien roba la máquina y escapa al futuro. Wells no tiene otra opción, debe seguirlo. El choque cultural es espectacular. Wells es un idealista del siglo XIX que cree que el futuro será utópico. Pero al llegar a San Francisco, descubre algo que lo deja helado. El presente es mucho más violento y despiadado que su propio siglo. Y Jack el Destripador, bueno, él se adapta demasiado bien al nuevo mundo. Time After Time mezcla géneros con una naturalidad increíble. Thriller de persecución, comedia de choque cultural, romance inesperado, ciencia ficción clásica, comentario social. Malcolm McDowell, Wells, interpreta al inventor como un hombre brillante pero torpe, ingenuo y completamente abrumado por las costumbres modernas. Por otro lado, David Warner interpreta al Destripador con un tono frío que todavía incomoda. Lo sorprendente es lo bien que funciona la película como historia romántica. La relación entre Wells y Amy Robbins, Mary Steenburgen, le da un corazón real que sostiene todo el caos temporal. Aunque hoy es una joya de culto, en su estreno fue considerada demasiado rara para el público general. Y sí, lo era, pero esa rareza es exactamente lo que la hace inolvidable. Número 3. The Final Countdown, 1980. Antes de Top Gun, antes de los CGI, antes de los universos cinematográficos, existió una película que tomó uno de los escenarios más tensos de la historia y le añadió un giro temporal que mantiene a muchos espectadores despiertos hasta hoy. La premisa:
¿Qué pasaría si un portaaviones moderno de viajara al día antes del ataque a Pearl Harbor? El USS Nimitz, equipado con tecnología de los años 80, jets F-14, misiles guiados, comunicaciones avanzadas, cae en un vórtice temporal y aparece en 1941, justo 24 horas antes del ataque japonés. Es un dilema ético gigante. Si intervienen, podrían evitar miles de muertes, pero también cambiarían para siempre la historia mundial. La película no se enfoca tanto en la ciencia del viaje en el tiempo, sino en la responsabilidad moral de saber algo que nadie más sabe. ¿Salvar vidas ahora? ¿O proteger la historia como la conocemos? El conflicto militar, político y humano está hecho para generar debate. Kirk Douglas y Martin Sheen lideran el elenco con un tono serio que da peso al argumento. La producción tuvo acceso real a barcos, aviones y bases navales, lo que le da un realismo impresionante que incluso hoy se siente sólido. No hay efectos baratos, es puro músculo militar real filmado con intensidad documental. Aunque la crítica de la época no supo clasificarla, ¿cine bélico? ¿Ciencia ficción? ¿Ucronía? Con el tiempo se transformó en una de las películas más queridas por fans de historia alternativa. Es una rareza firme y seria, un «y sí» gigantesco llevado a la pantalla con una convicción perfecta. Número 2. Somewhere in Time, 1980. Antes de que el cine llenara los viajes en el tiempo de máquinas imposibles, portales luminosos y paradojas explosivas, hubo una película que apostó por lo contrario. Un viaje temporal hecho únicamente con amor, obsesión y voluntad absoluta. Somewhere in Time es una rareza elegante. No tiene ciencia ficción técnica, no tiene un científico explicando teorías, no tiene un dispositivo complejo, solo tiene a un hombre decidido a romper el tiempo con la mente, para reencontrarse con una mujer que conoció únicamente a través de una fotografía. La historia sigue a Richard Collier, un dramaturgo que ve un retrato antiguo en un hotel y siente, sin explicación racional, que conoce a la mujer de la foto. Esa intuición lo consume, investiga, pregunta, se obsesiona, hasta descubrir que perteneció a una actriz de 1912. Pero lo más extraño no es la obsesión. Lo extraño es cómo viaja en el tiempo. Richard no construye nada, no acciona un mecanismo, no abre un portal. Se encierra en una habitación, elimina todo rastro del presente, viste ropa de la época y se convence, profundamente, de que está en 1912. Y su mente hace el resto. Es un viaje temporal por autosugestión extrema, por inmersión psicológica, casi por hipnosis emocional. Una idea completamente distinta a todo lo que había en ese momento. Y funciona porque la película no trata del tiempo. Trata del deseo, del dolor, de la nostalgia por algo que nunca debió existir. Cuando Richard llega finalmente al pasado, la película se convierte en un romance trágico que juega con la fragilidad del vínculo. Todo es hermoso, pero inestable, porque cualquier detalle moderno puede romper la ilusión que sostiene el viaje. Y cuando finalmente algo del presente irrumpe, el tiempo lo reclama con violencia emocional. Es uno de los finales más devastadores del género. Para 1980 era demasiado melancólica, demasiado lenta, demasiado poco científica, pero con los años se convirtió en una obra de culto para quienes entienden que los viajes en el tiempo no solo pertenecen a la ciencia ficción, también pueden ser un acto de amor tan fuerte que desafía al universo entero. Sometimes, the strongest time machine is the heart. Número 1. Time Rider, The Adventure of Lyle Swan, 1982. Cuando tu moto cruza la meta y el siglo equivocado. Si toda esta lista tuviera un representante del ¿qué fumaron cuando aprobaron este guión?, sería este. Time Rider, The Adventure of Lyle Swan, arranca como una película de motocross. Lyle Swan es un corredor que participa en una carrera off-road en el desierto. Moto, casco, polvo, cronómetro, todo normal. Hasta que se mete sin querer en el área de un experimento secreto de viaje temporal. No hay explosión, no hay luz azul, no hay científico gritando, no entres ahí. Lyle simplemente sigue manejando, y cuando se da cuenta, ya no está en los años 80, está en el viejo oeste, literalmente. Su moto roja, ruidosa y moderna, se convierte en un mito instantáneo para los bandidos y vaqueros de la zona. Algunos creen que es el diablo,
Otros piensan que es un demonio mecánico. Otros solo quieren robarle esa bestia que corre sin caballo. La película se divierte a lo grande con el choque cultural. Un motociclista moderno en medio de duelos a pistola, criminales obsesionados con atrapar una moto que no entienden, un protagonista que no sabe que viajó en el tiempo y tarda un montón en aceptarlo. Nada de grandes explicaciones científicas. El viaje en el tiempo acá es casi una excusa para armar el combo más raro posible. Western plus, sci-fi plus, comedia de desubicado total. Lo interesante es que, entre el humor y el absurdo, Time Rider deja caer una idea bastante incómoda. Meter tecnología del futuro en el pasado no trae progreso, trae caos. Cada vez que la moto aparece, altera el equilibrio de poder. Los forajidos quieren usarla como arma. Los pobladores no saben si temerle o venerarla. Y Lyle solo quiere salir vivo de esa pesadilla anacrónica. Con el tiempo, la película se volvió de culto. Porque es ridícula, sí. Porque es creativa, también. Y porque representa a la perfección esa etapa ochentera donde cualquier cosa podía mezclarse con viajes en el tiempo. Time Rider no es una obra maestra. Es un experimento salvaje que se lanza de cabeza a su propia locura. Y por eso merece estar en un top de rarezas temporales. Porque demuestra que, antes de que el género se ordenara, hubo directores dispuestos a mandar una moto a través de la historia solo para ver qué pasaba. El tiempo antes del tiempo. Estas 11 rarezas existieron mucho antes de que un DeLorean volviera famoso al viaje temporal. Existieron cuando el concepto aún era un territorio salvaje, sin reglas, sin fórmulas, sin paradojas codificadas. Directores, guionistas y estudios se animaban a experimentar sin miedo a lo absurdo, lo filosófico o lo emocional. Algunas eran baratas, otras eran ambiciosas, algunas eran profundas, otras completamente caóticas. Pero todas compartían algo, la convicción de que el tiempo podía ser doblado, roto o reinventado de cualquier forma posible. Antes de los universos compartidos, antes de las sagas, antes de los efectos espectaculares, el viaje temporal era una idea pura, un lienzo donde cabían romance, guerra, sátira, sueños rotos, futuros imposibles y pasados reconstruidos. Estas películas son la prueba de que el género no nació con la perfección de un blockbuster. Nació con la imaginación descontrolada de artistas que no tenían miedo de equivocarse. Y quizá por eso siguen, vivas. Porque en un mundo donde todo parece calculado, estas rarezas recuerdan que el tiempo también puede ser libre, torpe, emocional, imperfecto y hermoso. Así que antes de volver a las líneas temporales limpias y brillantes, vale mirar hacia atrás, hacia ese cine que caminaba sin mapa. Porque a veces, para entender el futuro del género, hay que regresar al pasado, pero esta vez por decisión propia.